Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Teledebate. Esta noche, al igual que gran parte de esta semana, ayer y antes de ayer, don Mario Rivadulla no estará con nosotros, con ustedes en sus hogares, porque está cumpliendo un compromiso, asignaciones de este programa. Tengo muchas cosas que compartir con ustedes hoy, jueves 12 del mes de febrero, segundo mes del año. Ayer comentaba dos cosas que voy a dar continuidad en el día de hoy. La primera era sobre la aparición colgado en un árbol, un poste, en la ciudad de Santiago, de un ciudadano haitiano, limpiabota, que hacía vida en los alrededores del Hospital Regional José María Cabral y que sorprendió a la ciudad de Santiago y al país en la forma en que apareció colgado de una mata y de un árbol, de un poste, por los frentes del Hospital Cabral Ibáez. Y ayer, no solamente la comidilla en Santiago, sino que en los diferentes medios de comunicación electrónica se presentó la imagen y se dieron algunas versiones. Decía ayer, y la policía hoy todavía no lo ha aclarado, busca a unas personas que eran amigos de él, que desaparecieron después del hecho y que merodeaban todos los días en el parque por los frentes del hospital. Varios canales de televisión entrevistaron a residentes del lugar, choferes, taxistas, dueños de establecimientos, y todos coincidían de que era limpiabota, un muchacho sano, que le hacía mandado a los taxistas, a los dueños de los establecimientos comerciales, iba y compraba botellones de agua y no tienen ninguna explicación concreta real del por qué se produjo el hecho. La versión de la policía de que él se había sacado un palé y que posiblemente para robarle lo mataron. Aunque en este país un celular y unos tenis y robarte un arma es motivo para cegarle la vida a una persona, a un ciudadano civil o militar, no creo en la versión de el palé. No lo creo. Más creo en la versión de que hay una corriente que señala que eso es parte de una xenofobia radicada en ciertos círculos de la ciudad de Santiago, porque para subirlo a ese árbol, a ese poste, se necesitaban más de una o dos o tres personas. Entonces, estaban implicados los amigos, compañeros de él que hacían vida común en la zona,
Es necesario que esto se aclare porque ya el hecho ha trascendido a Santiago, ha trascendido al país y los medios de comunicación de Europa se hicieron eco y nos presentan como un país de xenófobos. Y no somos así. No somos así. Yo decía ayer, y ayer tenía a un invitado para hablar de Duarte, porque estamos en el mes de la patria, y hablábamos de el nacionalismo, pero bien entendido, como Duarte lo concebía, no como los patriotas de ahora, que para una cosa son patriotas y para otras no. Entonces, sería bueno que nuestras autoridades aclararan la situación para despejar dudas y que nos presenten como lo que no somos en el extranjero. Esta mañana todavía es la comidilla, la llamada telefónica que hizo una persona identificada como Quirino y que llamó a la emisora Z101 y fue entrevistado por cerca de una hora. Está en todas las redes sociales y en el portal de la emisora. Y es la comidilla de lo que dijo Quirino frente a las preguntas que le hicieron los comunicadores que elaboran en ese programa que se llama El Gobierno de la Mañana. Y él ratificó en la llamada tanto la carta que enviara el comunicador Holguín como la famosa deuda de 200 millones de pesos que él dice que le debe el expresidente Leonel Fernández Reina. Va a ser muy difícil demostrar que él tiene la razón de que hay esa deuda. Va a ser muy difícil. Es la palabra de Quirino contra el presidente Leonel Fernández, quien yo creo que ha debido de inmediato salirle al frente y desmentir la especie, por aquello de que el que calla otorga, aunque muchas personas de su entorno han llamado a ese mismo medio de comunicación y han dado declaraciones a otros medios, entiendo que el ex jefe de Estado, el ex mandatario, debe salirle al frente a la especie, porque si no quedará en la duda, en estela de juicio, si es verdad o es mentira. Voy a ir a una pausa. Hoy es jueves y como cada jueves nosotros tenemos un invitado o una invitada especial en este espacio por estar dedicado a la seguridad social. Y entonces la Dirección de Información y Defensa del Afiliado del Sistema Dominicano de Seguridad Social, conocida por las DIDA, la DIDA nos envía a un experto, a un abogado o a un médico para hablar de la seguridad social. Voy a escoger el tema porque mi invitado es conocedor y maneja el tema del seguro familiar de salud, que está en el tapete en este momento. Nos quejamos, nosotros, los que somos beneficiarios de ese seguro familiar de salud, de las fallas que tiene, y nosotros semanalmente recibimos numerosas llamadas de la población quejándose también, pero será nuestro invitado a quien voy a presentar en el próximo segmento quien nos hable del tema sobre el Seguro Nacional Familiar de Salud en este jueves, Día de la DIDA. Señor director, cuando usted disponga.
Bien, tal y como dije en el segmento anterior, tengo conmigo ya con ustedes en sus hogares al asesor en materia de salud, asesor médico en salud y asesor en el conjunto de prestaciones de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social, adscrito a la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado de la Seguridad Social, el doctor Fribio Castellano, a quien le doy las buenas noches y la bienvenida aquí a Teledebate. Doctor, usted siempre es bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias. Cuénteme, ¿cómo se siente? Estamos bien, de salud. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo lo trató el tapón de la 27? Ese tapón siempre trata a uno mal. Yo estaba en un diplomado de la Seguridad Social, justamente, que está impartiendo la Seguridad Social e Infotet al Colegio de Periodistas, y salí antes de tiempo. Retorno, porque termina a las 9:30. Sí. Retorno cuando concluye este espacio, pero quise salir temprano porque yo conozco. No. Yo he sufrido las consecuencias que en muchas ocasiones he llegado tarde, habiendo salido temprano de mi casa por el tapón. Y más ahora que don Mario está fuera cumpliendo compromisos de este programa, pues quiero estar siempre bien tempranito por el tapón. El tapón. Por el tapón. Doctor, usted oyó a manera de introducción lo que yo decía en el segmento anterior. El seguro familiar de salud ha estado siendo cuestionado por nosotros los usuarios. Nos estamos quejando de que no hay la debida presteza en las atenciones de los médicos. Las ARS nos tratan como pordioseros. Somos unos pidilones, teniendo un derecho, porque a nosotros nos descuentan, aportamos para la seguridad social y para nuestra salud, para nuestro seguro de salud, mes por mes. Y la tesorería de la seguridad social le envía a las diferentes prestadoras ese dinero que no manca, como dicen los dominicanos. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema que parece que con los días se nos va desmoronando? Bueno, yo creo que más que lo que pasa sería lo que haría falta para corregir la situación. Una de ellas es, como usted bien ha dicho, es que las personas se quejan. Y esa es parte del empoderamiento que debe tener la población en un sistema nuevo, porque nuestro sistema es prácticamente nuevo, apenas lleva ya 13 años. Nuevo. Prácticamente nuevo, porque a muchos países le ha tomado más tiempo recorrer lo que nosotros hasta ahora hemos recorrido. Y nosotros somos novatos en eso. Pero le decía lo del empoderamiento. Las personas se empoderan, las personas comienzan a reclamar derechos, y entonces cuando hay un cúmulo de reclamaciones de derechos, entonces las cosas parecen que no van bien. Y por un lado, tiene que ver mucho con lo que fue el inicio del Seguro Familiar de Salud, que no empezó con lo que es el plan básico total, sino que empezó con un fragmento de lo que es el plan básico. Por ende, quedan muchos servicios de salud fuera a los que no tenemos derecho. Y cada vez que un afiliado va a un prestador y va al stand de su ARS y pregunta por un determinado procedimiento, medicamento, diagnóstico, medio diagnóstico, le dicen que no está contenido en el catálogo de servicios. Entonces ahí viene ya inmediatamente que la persona se sienta mal, incómoda, porque le están descontando, como bien usted dice, y él está pagando un servicio por adelantado, el cual no lo está recibiendo. Eso sería parte de lo que es la inconformidad que tienen las personas afiliadas. Para la ilustración de los amigos televidentes, a mí me gustaría que usted explicara en qué consiste el seguro familiar de salud y el plan básico, y si hay una diferencia entre uno y otro. No, el seguro familiar de salud, como su nombre lo indica, es el seguro, es el derecho que tenemos todos para tener salud. O sea, es el derecho que nos otorga el Estado a través de ese sistema para garantizar nuestra salud. Y el seguro familiar o el sistema de salud o el sistema de seguridad social empezó con 3 seguros. El de salud para garantizar la salud, el de riesgos laborales para que si pasa alguna contingencia, ya sea una enfermedad profesional o un accidente en el trabajo, entonces
tener esa protección. Y también está el otro seguro, que es el de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que tiene que ver con lo que son las pensiones. Ahora, el plan básico de salud es un componente de lo que es el seguro familiar de salud. Y no es más que el listado de todos los servicios a los que tenemos derecho para garantizar nuestra salud. Entiéndase, todas las tecnologías sanitarias como son los medicamentos, los medios diagnósticos, lo que tiene que ver con los internamientos, lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos y todo lo que tiene que ver con las consultas de pediatría, de cirugía, de ginecología. O sea, es el conjunto de prestaciones que se usan para garantizar la salud. Y es un derecho al que tenemos derecho y está garantizado por la Constitución del país, por todos los convenios que hay, internacionales, etcétera, etcétera. En ese contexto, doctor, y quiero hacer un paréntesis para recordarle a los amigos televidentes que pueden hacer sus llamadas y por favor que nos pongan los teléfonos de aquí del canal en pantalla para que los amigos televidentes puedan hacerle la consulta que quieran a nuestro invitado de esta semana, el doctor Castellano. Mire, yo comencé diciendo que todos nos estamos quejando. Yo recojo diariamente el sentir de la población en los hospitales públicos, en las clínicas privadas, en los hospitales o centros de autogestión. Está el mismo grito. Número uno, que la diferencia a pagar está aumentando por cada afiliado cada día. Número dos, que el catálogo de medicina y el catálogo de procedimientos hay que actualizarlo. Que aquí en este mismo programa, la misma DIDA y el Consejo Nacional de Seguridad Social, a través de su gerente general, han dicho que pronto se va a revisar. Pero pronto, tenemos ya 3 años diciendo que se va a revisar y a ponerse en vigencia, y ni una cosa ni la otra. Pero además se agrega que hay muchos médicos, verbigracia, los cardiólogos, que no van a aceptar a un afiliado de la Seguridad Social porque las ARS no quieren pagarle a los cardiólogos los que los cardiólogos están reclamando como parte de. Quieren pagarle 300 pesos y en muchos casos 500. Y entonces el afiliado, el médico le dice, bueno, si el seguro me paga 500 pesos, tú vas a tener que pagarme de diferencia 1.500 pesos o 1.000 pesos o 2.000 pesos. Hay cardiólogos que están cobrando hasta 2.000 pesos de diferencia. Entonces, estamos desprotegidos, doctor. ¿Qué usted puede, para orientación de nuestros amigos televidentes, decir? Mire, hace un momento mencionábamos lo que era el plan básico de salud. Así es. Y el listado de las prestaciones. El plan básico de salud abarca lo que es un concepto amplio de lo que son las necesidades de salud. Y así como los afiliados, los pacientes, se están quejando por la falta de cobertura de ciertos procedimientos, en ese mismo sentido, los que prestan los servicios de salud también se están quejando. Correcto. Y tienen una queja que es un reclamo justo. Y que yo comparto. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se han ido ajustando lo que son las cápitas para el pago del seguro familiar de salud, pero se ha dejado lo que es la parte de los honorarios médicos muy atrás. Y si se han ido indexando muchas cosas, es justo también que los honorarios médicos también se indexen. Entonces, mientras eso no se logre, van a haber esos descontentos. Ahora, es bueno saber que el Consejo Nacional de la Seguridad Social está caminando en lo que es la renovación o la actualización de lo que es el plan de servicio de salud. Y lo que es el plan de servicio de salud contempla lo que son los honorarios médicos también, pero también contempla lo que son la fijación de las tarifas. Es decir, este país no tiene lo que son un tarifario. Es decir, nosotros no sabemos cuánto cuesta un apendicitis, por decir un ejemplo. Entonces, el Estado tiene que decir, bueno, un apendicitis en Santo Domingo, República Dominicana, vale tanto. Entonces, en base a eso, entonces, fijar honorarios médicos. Pero resulta ser que en una clínica tal, un apendicitis puede valer 10.000, 15.000, pero en otra puede valer 100.000 y 200.000 pesos. Lo mismo está pasando con las consultas médicas. También hay que fijar tarifarios para las consultas médicas. Hay un comité de honorarios médicos
que se ha reunido, pero todavía no tenemos los resultados que esperábamos. Pero hay que fijar tarifas de honorarios médicos. Es decir, no podemos estar en un sistema donde un médico cobre un copago o una diferencia de 2.000 pesos, otro cobra una diferencia de 100 o 200 pesos y hay muchos que cobran hasta 10.000 pesos. Todos sabemos que la medicina aquí se ha encarecido de una manera sorprendente. Entonces, tarifamos lo que son los procedimientos y tarifamos lo que son los honorarios médicos, pero también los médicos son los que firman contratos con las ARS. Hay un diálogo que podemos decir que es bipartito entre prestadores y ARS. Nosotros vamos a darle servicio a los afiliados de esa ARS, entonces firmamos un contrato. Entonces eso es lo que se está haciendo con los cardiólogos. Los cardiólogos dicen que no pueden seguir así, pero ellos tienen contrato con la ARS, a lo cual deben renovarlo. En esa renovación deben fijar cuáles son sus tarifas. Bien, vamos a continuar con el tema, pero vamos a ir a una pausa porque necesariamente tenemos que cumplir con compromisos de nuestros auspiciadores. Volvemos en un momento. Bien, estoy conversando con el doctor Fricio Castellano, quien es asesor de la DIDA en materia de asesoramiento médico para ustedes y para nosotros. Cuando ustedes tienen un problema y van a la DIDA, ustedes deben buscar al doctor. Yo quiero que el doctor conocerlo y que me atienda para que él conozca, porque Fricio es muy humano y conocedor del problema y generalmente está de parte de nosotros los afiliados, como debe ser, de parte de nosotros los afiliados. Doctor, el problema, yo creo que ha faltado voluntad política, primero, y segundo, que al Consejo como que da mucha brega reunirse. Con lo de la voluntad política te dijera que realmente a nuestro país le hace falta que se le aumente lo que es el PIB en salud. ¿Qué es el PIB en salud? Por decirlo así, para que se entienda, es el monto de dinero que un Estado entrega para garantizar la salud de su pueblo. Así como hicimos con el 4% para educación, debemos hacer con el 5 o 6% para la salud. Para la salud. En el entendido de que si ese monto destinado para la salud no se aumenta, siempre van a haber cosas que se van a quedar atrás. Y no vamos a marchar acorde con los tiempos. Porque la salud tiene muchos elementos multifactoriales que deben trabajarse. Y hace un momento mencionábamos lo que eran los honorarios médicos, ya cuando se habla de ARS, pero también hablamos de los honorarios médicos para el sector público, que es el que atiende una gran parte de la población y que necesita también que se mejoren sus condiciones de vida. Lo mismo que pasaba con los maestros. Se aumentó el porciento al 4%, pero también trataron o tratan de mejorar las condiciones de vida de los maestros. Correcto. Porque no se puede brindar salud en condiciones precarias. Ni los maestros daban clases o pueden dar una clase óptima en condiciones precarias. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que inciden. Y eso que ni hablar de lo que son las acciones intersectoriales, que son también las que inciden en un buen estado de salud, las políticas de salud. Y si hablamos también de lo que son los entornos de salud o los factores determinantes de salud. Si no recogemos basura, no va a haber salud. Si no tenemos agua potable, no va a haber salud. Si no tenemos energía eléctrica, tampoco va a haber salud. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que también deben mejorarse. Y ahí que el Estado debe decidir, entonces, qué es lo que más le conviene. Si tener un pueblo enfermo o tener un pueblo sano que sea productivo. Entonces, eso es lo que quiere el Seguro Familiar de Salud. Como decía al principio, poco tiempo, quizás hemos dado muchos pasos, pero todavía nos queda mucho por hacer, como dice un muchos pasos, pero pocos firmes. Doctor, hablemos ahora del primer nivel del Seguro Familiar de Salud. ¿A qué ritmo está más? Yo pensé que hoy ya tendríamos cubiertas todas las clínicas de primer nivel en todo el territorio nacional y a veces ni siquiera aquí en la capital las hemos cubierto. ¿Por qué? Lo que pasa quizás
es que no ha habido quizás en un principio el interés o desconocimiento de lo que eran las unidades de primer nivel. De atención Llámese primaria, las como la gente lo unidades de llama. atención primaria. O sea, yo diría que por desconocimiento al inicio de la seguridad social, porque la ley mandaba a que se iniciara con esa puerta Por de ahí entrada. debía iniciarse, sí, Entonces, así fue. no se inició por ahí. Se inició Entonces, por arriba. han pasado los años y ahora recién estamos hablando de iniciar la atención primaria en salud. El Ministerio de Salud Pública hace esfuerzo y vemos en la prensa, en las noticias, en los conversatorios, de que se está hablando de atención primaria, se está preparando personal para atención primaria, se están creando lo que son los centros de diagnóstico para atención primaria. Y como usted bien dice, hay pocos centros de atención primaria. Y los centros de atención primaria son los que van a venir a reducir los gastos en salud. Claro. Por el nivel de resolución tan alto que tiene, se estima que va a reducir considerablemente lo que son los gastos en salud. Y si reducimos considerablemente lo que son los gastos de salud, vamos a tener más dinero para dar más prestaciones. O sea, esa es la idea. Reducimos gastos en salud por esta vía, pero ahorramos. Tenemos un procedimiento que no está, pero nos estamos ahorrando un dinero y con eso podemos incluir estos procedimientos. Entonces, por ende, va a haber menos quejas y más satisfacción por parte de los usuarios. Pero debemos realmente iniciar lo que es la atención primaria. Y hay una parte del Seguro Familiar de Salud que tiene 3 componentes que no se ha estado cubriendo, no se ha cubierto todavía. Y yo quisiera, porque ahora tenemos que hacer una pausa, que dedicáramos el próximo segmento para que usted me oriente a mí y oriente a los amigos televidentes sobre, hay un seguro que es el que aportamos todos los dominicanos, hay un seguro que es subsidiado. Un régimen, uno de los regímenes. Y yo quisiera que hablemos de eso porque ¿cuándo va a comenzar? Vuelvo con ustedes y mi invitado de esta semana, el doctor Frigio Castellano, quien es asesor en materia de salud de la DIDA. Doctor, tenemos 3 sistemas, para llamarle así, para que el público nos entienda. El contributivo subsidiado, el contributivo pleno y el subsidiado. Sí, así es. El subsidiado es el de los desarropados, de nosotros los pobres, que vamos a los hospitales públicos. El contributivo, aquel de los empleados que le descuentan, pagan a la tesorería a la ARS, entonces tenemos derecho de ir a utilizar los servicios médicos y a una pensión. Pero falta uno que todavía no se ha implementado. Es el contributivo subsidiado, donde están ustedes los médicos, los abogados, los ingenieros, los buhoneros, los profesionales liberales que no pertenecen a una empresa X y todavía están en un limbo porque no saben cuándo va a comenzar y bajo qué procedimiento el Estado lo va a proteger. ¿Qué información hay sobre el particular? Mire, acerca del régimen contributivo subsidiado, que es uno de los regímenes que es de más difícil incorporación, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, por lo difícil que es reunir a las personas que son independientes, buhoneros, o sea, es un sector totalmente informal. Y nosotros necesitamos que ese sector informal se formalice. De ahí es el gran problema de formalizarlo. Ahora bien, el Estado, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ha tratado de iniciar lo que es el régimen contributivo subsidiado, pero se han hecho intentos. Ya hace un tiempo se habló de un plan piloto y no se llevó a cabo. Ahora vuelve y se retoma el tema y se está planteando la necesidad de incorporar a esa parte, a ese segmento de la población que realmente necesita protección. Sí, y qué productivo. Y qué productivo también. Entonces, se está manejando la idea de iniciar con un plan piloto.
Se inicia con un plan piloto para ver los resultados. Hace un momento usted mencionaba Musol, A Musol. que podría ser una experiencia de lo que es un plan piloto. Ujú. Pero se puede tomar un plan piloto. Un plan piloto, por ejemplo, que digamos, por poner un ejemplo, vamos a tomar una provincia quizás pequeña, vamos a ver cuántos trabajadores informales hay en esta provincia y vamos a incorporarlo a lo que es el régimen contributivo subsidiado. Y vamos a ver cómo funciona. Y en la medida que eso funcione, poder ir incorporando o nuevas provincias, más personas, porque se calcula que debe ser anda por alrededor de los 3 o 4 millones de personas los que pertenecen a ese régimen contributivo. Sí. Porque cada persona que es independiente, como usted mencionó, un periodista tiene su esposa, tiene varios hijos, un médico tiene su esposa, tiene varios hijos, y si hablamos de los buhoneros, de los pelachinas, de los que venden periódicos, o sea, hay un sinnúmero de personas que son informales. Podríamos decir que hasta los colmados. Un colmado es parte de una economía que es informal desde este punto de vista. Sí tiene que pagar impuestos, pero los dependientes no sabemos quién paga su seguridad social. O sea, hay un segmento muy grande de la población que hay que formalizarlo. Y que quiere formalizarse. Y ellos quieren realmente pertenecer a un seguro. Porque si yo le digo a las personas que no tienen un seguro en esta época, va a pasar a la pobreza de la noche a la mañana. Si yo soy pobre y me enfermo, voy a terminar por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y el millonario termina siendo pobre, porque la salud, según avanzan los tiempos, es cada vez más costosa. Hay tecnologías más modernas y más costosas. Los honorarios médicos ya no son los mismos de antes. Ya cualquier médico quiere cobrar 2.000 pesos, 3.000 pesos por consulta. Entonces, todo se encarece. Pero, como usted bien dice, hace falta la incorporación del régimen contributivo subsidiado porque hay un gran segmento de la población que aún está desprotegida. Y es función del Estado protegerlas. Claro. Y esas personas quieren que se le tome en cuenta, quieren incluirse, sumarse a la seguridad social, pero por sí solas no pueden hacerlo. Tiene que una autoridad organizarlos, saber cómo van a cobrarle. Mire, hay un ejemplo que yo he puesto aquí en varias ocasiones, y vuelvo a los choferes de las rutas de aquí de la 27. Cada sindicato establece una terminal y establece un cobro diario a esos choferes. Y todos y cada uno de esos choferes pagan 150 pesos diarios a un tipo, un elemento que es el supervisor, le llaman ellos, que está en cada una de las llamadas terminales, y las comillas se las pongo yo, porque ellos donde quiera ponen una terminal, pero ese dinero no va al Estado Dominicano. Entonces, uno valiéndose de eso, uno puede diariamente, el ayuntamiento de la capital le cobra en los mercados diariamente a los que tienen puestos, y ellos religiosamente pagan todos los días. Entonces, lo que creo que ha faltado voluntad para hacer eso, y ojalá en ese plan piloto puedan tomarse estas ideas que es para ayudar a que las cosas se hagan mejor. Sí, los planes pilotos normalmente parten de una premisa ya de algunos países que han iniciado lo que es el régimen contributivo subsidiado. Vemos noticias, por ejemplo, que Colombia ingresa a los taxistas, ingresa, no sé, a la doméstica. Hay países que hasta las trabajadoras sexuales la han incorporado a lo que son los regímenes. En nuestro país la gran discusión es cómo formalizarlo y cómo crear los mecanismos necesarios de recaudación, de distribución, de pago. O sea, hay un sinnúmero de cosas que aunque el régimen contributivo subsidiado no ha empezado, se han ido estudiando y parece que realmente no es tan fácil desde el punto de vista de lo que es la tesorería, de lo que es desde el punto de vista de lo que es el fraude. Hay personas que cobran, como usted bien dice, pero como usted bien dijo también, tampoco van al Estado. O sea, hay un sinnúmero de cosas que en el fondo es la palabra que he dicho tantas veces, que es formalizarlo, ver cómo lo formalizamos y formalizamos que sea realmente un régimen, porque una vez que le demos un derecho a esas personas, no podemos quitárselo porque alguien hizo algo, una maniobra fraudulenta aquí y allá. No se puede quitar el derecho luego. Son derechos adquiridos, sí, y son derechos fundamentales. Voy a ir a una pausa con la anuencia suya, doctor, y ya entraremos en el último tramo de este espacio Teledebate de la noche de hoy.
Doctor, nos quedan unos pocos minutos para despedir el programa y yo quisiera alguna reflexión suya sobre qué debemos esperar nosotros los dominicanos en este año para ser beneficiarios de la seguridad social con tantos problemas como se han denunciado y como estamos denunciando. Yo diría que básicamente viene en el sentido de lo que son las voluntades políticas. El presidente ha dado señales de que las cosas en salud quiere que se mejoren. Y, ¿Esto es correcto? y realmente cuando vemos que se están reestructurando los hospitales del país, tenemos el ejemplo del Darío Contreras del Morgan, que son hospitales que no van a tener nada que envidiar en una clínica privada. José María Caballero en Santiago. Y así muchísimos centros. Yo creo que la voluntad política es de que las cosas mejoren. Y el interés que ha puesto la presidencia vía el Ministerio de Salud Pública es de mejorar también lo que son los contenidos de la seguridad social, específicamente lo que es el seguro familiar de salud. Y en ese sentido se están haciendo los aprestos para actualizar el plan de servicio de salud, actualizar e incorporar lo que es el régimen contributivo subsidiado para darle protección. Se están trabajando en esos esfuerzos y se piensa que en este año van a haber sorpresa, o no vamos a decir sorpresa, sino que va a haber un aliento en lo que es el seguro familiar de salud. Si logramos incorporar en que sea un plan piloto el contributivo subsidiado, incorporando esa masa a lo que es la salud, y si logramos mejorar lo que son las prestaciones en servicios de salud, yo creo que las cosas van a mejorar y se pueden tomar como una esperanza, como un alivio, porque todo eso también, aparte de que contribuye a fortalecer la salud de las personas, disminuyen lo que son los gastos de bolsillo. Si aumenta y se modifica y se actualiza el plan de servicio de salud, entonces gastamos menos en salud, claro, nos ahorramos dinero. Yo creo que las expectativas están ahí y yo creo que las cosas van a ser bien, me parece que van a ser bien en este año. ¿Cree usted finalmente, doctor, que en este año podremos ver que los principales hospitales del sector público, de salud pública, puedan ser incorporados a la llamada autogestión, que sean autogestionados? Ya cuando el Darío Contreras abra, va a ser autogestionado. Cuando el Morgan, ay por Dios, ¿por qué le llamamos Morgan, Luis Aybar. Eso viene de lejos. Sí, pero ya a Trujillo hace ya 50 años que lo mataron. A Luis Aybar va a ser autogestionado. El Calventi Es auto. es auto. Entonces, faltan algunos. Este año podremos lograr, porque eso le genera recursos a esos centros y tendrán que depender menos y van a dar mejor servicio de un subsidio estatal. Sí, mira, el Darío Contreras se piensa que se va a entregar a finales de este mes. Ya un hospital con todos los requisitos, con toda la tecnología, con la parte de hotelería que no va a tener quizás que envidiarle nada que a una clínica privada. Uno podrá ir perfectamente a tratarse en el Darío Contreras como podría ir a tratarse a una de las clínicas del país. El Morgan no va a estar listo para este año por lo que han dicho los ingenieros y eso, pero también va a ser un hospital que no va a tener nada que envidiarle a la profesión. Y sabemos que el Morgan, o no el Morgan, es la ciudad sanitaria, porque el Morgan es una ciudad sanitaria. El Morgan tiene lo que es el mejor complejo de atención de pacientes quemados, que no lo tiene en este país nadie. Así es. Lo tiene el Morgan. De gastro también. De gastro. Taita Secanó. Secanó, que es uno de los mejores centros ahora mismo en cuanto a neurocirugía y oftalmología se refiere. Pero también tenemos lo que es el centro de imágenes. O sea, que es una ciudad sanitaria. Y si le agregamos que al lado tenemos el centro dermatológico, que como las atenciones clínicas no la brinda nadie en el país. Entonces, yo creo que hay un buen pronóstico para lo que es la salud en el país. Bien, las gracias al doctor Fribio Castellano, quien es asesor del Sistema Dominicano de Seguridad Social a través de su Dirección de Información y Defensa de nosotros, los afiliados, por haber estado con nosotros esta noche y esperamos seguir esta conversación, doctor. Sí, es un placer venir acá. Bien, a ustedes las gracias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros y les decimos que mañana nos acompañen en otra edición más de Teledebate. Hasta mañana, pues.